Muy buenos días. Es martes 17 de febrero. Nuestra lectura hoy se encuentra en el tercer libro de la Biblia. Vamos avanzando en nuestra lectura de la palabra de Dios y hoy leemos los capítulos 1 al 3 de Levítico, el Salmo 27 y Hebreos capítulo 2. Y es aquí donde vamos a meditar, en Hebreos capítulo 2, los versículos 14 y 15. Abrimos nuestras Biblias y junto con Eli leemos esa porción de la palabra de Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Muchas gracias, Eli. El fin del miedo a la muerte. Creo que todos tenemos miedos. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo, no sé, a situaciones que se puedan presentar fuera de nuestro control. Pero si somos honestos, en el fondo de todo, hay un miedo que lo envuelve todo, que lo ensombrece todo. Es el miedo a nuestro final. Ahora estos versículos que hemos leído hoy nos dan la clave para vivir con la cabeza levantada, para romper con esa experiencia de miedo. Jesús no vino a darnos un curso de autoayuda, vino a librar una guerra. Dice la Biblia que Él se hizo como tú y como yo para poder morir, precisamente. ¿Por qué? Porque la muerte era la cerradura que nos mantenía encarcelados. Al entrar en ella y salir victorioso en la resurrección, hizo saltar el cerrojo, rompió las puertas, las cadenas que nos retenían. Si hoy sientes que la ansiedad por el futuro te esclaviza, recuerda esto: el que tiene las llaves de la vida es tu amigo y salvador. La muerte ha sido derrotada en su propio terreno. Ya no tienes por qué vivir como un esclavo del temor. Puedes vivir como alguien verdaderamente libre. Ahora bien, hoy debemos resaltar el valor de la encarnación de Jesucristo. La historia que nos inspira y conmueve en las fechas navideñas del ángel anunciando a María, de los pastores en la noche de Israel, de María y José junto al pesebre, esa historia es crucial. Es la base de nuestra fe. Dios se hizo hombre, se encarnó. El cristianismo se sostiene o se viene abajo en la aceptación de la encarnación de Jesucristo. Para salvar a los que eran de carne y hueso, Cristo mismo tuvo que hacerse de carne y hueso. Para salvar a la raza de Adán, Jesús se convirtió en el último Adán. En la encarnación, el Hijo eterno de Dios asumió una naturaleza humana. Jesús no vino como un espectador, sino que se hizo carne y sangre para entrar en nuestro terreno. Imagina a un buzo que se sumerge en aguas profundas para rescatar a alguien atrapado. Pues Jesús se sumergió en nuestra humanidad para romper las cadenas que nosotros no podíamos ni siquiera tocar. Y esta reflexión no es solo teología, es un anuncio de emancipación espiritual. Fue hecho de la misma carne que nosotros y compartió nuestras mismas experiencias, pero permaneció sin pecado. Aunque era el creador de todo, tuvo hambre, se cansó, se dolió y compartió estas cosas.
que toda la humanidad conoce y experimenta. Pero esta es una de las verdades fundamentales del relato del Evangelio. Dios se hizo hombre, se hizo como nosotros. Jesús asumió nuestra humanidad para destruir el poder de la muerte y anular el miedo que nos mantenía como esclavos. Sin embargo, la encarnación en sí misma no es suficiente para asegurar nuestra redención. Como la última mitad del versículo 14 y el versículo 15 dejan claro. Jesús, como el Dios hombre, tuvo que realizar una obra específica, la destrucción de la muerte y del diablo. Vemos aquí un rescate de nuestra propia muerte. Jesús participó de nuestra humanidad, no se quedó en la distancia, tomó nuestra misma condición para poder representarnos legalmente delante de Dios. El escritor indica que la necesidad de librar a su pueblo de sus enemigos, la muerte y Satanás, significaba que Jesús tenía que hacerse hombre. Tenía que tener un cuerpo de carne y sangre y debía ser totalmente humano para poder librar a su pueblo. El rescate de sus seguidores de la maldición del pecado y de las garras del diablo no podía lograrse a menos que él tomase el lugar de aquellos que Dios le había encomendado, pero que estaban bajo condenación debido a su pecado. Y él se solidarizó con nosotros. Solo alguien que puede morir puede vencer a la muerte desde dentro. Y él se hizo mortal para hacernos inmortales. Por eso, Jesús, divino, por ser divino, hubiera sido imposible para él librarnos del pecado, a menos que él mismo compartiera nuestra humanidad. Jesús compartió nuestra naturaleza humana y aunque no tenía pecado, vivió una vida plena, con todas sus debilidades, limitaciones, deseos, necesidades e incluso tentaciones. Dirá un poco más adelante el capítulo 4, versículo 15. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús se hizo hombre, de tal forma que ahora es pariente nuestro. Es nuestro pariente consanguíneo y agregará, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así consiguió una victoria sobre el imperio de la muerte. Era el arma del enemigo. El diablo utilizaba la muerte como una amenaza constante, un verdugo que nos perseguía. El resultado de la muerte de Cristo es doble. Él triunfó sobre Satanás y liberó a su pueblo del temor a la muerte. Satanás deseaba la destrucción de la creación de Dios en general y la del hombre en particular. Después de su caída, Satanás tuvo el poder de la muerte sobre Adán y sus descendientes y utilizó la muerte como un arma contra ellos. Tenía el privilegio de venir ante Dios en el cielo para acusar a los creyentes, como le vemos en Zacarías capítulo 3, y estaba listo para poner en acción el veredicto pronunciado sobre el culpable y destruir al hombre que estaba condenado a muerte. Él, que había sido asesino desde el principio, le llamó Jesús en Juan 8, deseaba la muerte del hombre en el sentido más pleno de la palabra, muerte física y muerte espiritual, separación de Dios. Él deseaba servir como ángel de la muerte, blandiendo el poder de la muerte. Era el poder de destrucción. Sin embargo, al morir y resucitar, Jesús no solo venció, sino que dejó sin efecto, anuló el poder de aquel que tenía el dominio del sepulcro. Y entonces nos comunica una libertad que vence el miedo a la muerte,
Las cadenas han sido rotas. El texto dice que estábamos sujetos a servidumbre. El miedo al después es el que nos impide vivir plenamente el ahora. Por eso el Evangelio nos ofrece vivir sin esclavitud. Gracias a Cristo la muerte ya no es un muro, es un puente. Ya no somos esclavos del pánico, somos hijos de la esperanza. Todos los hombres mueren, inclusive los creyentes, por lo que parecería que Satanás, que todavía gobierna soberanamente, sin embargo, la maldición de Dios ya no pesa sobre la familia de Dios, porque Jesús la quitó. Y todos aquellos que son parte de su pueblo ya no le temen más a la muerte porque están libres de esa esclavitud. Sabemos que nada, ni siquiera la muerte, dirá Pablo en Romanos 8, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En contraparte a esto, todos aquellos que no conocen a Jesús como Señor y Salvador, enfrentan la muerte eterna y por consiguiente permanecen eternamente sometidos a esclavitud. Solamente Jesús libra al hombre de esta esclavitud. Por eso la reflexión de estos versículos nos deja una certeza inquebrantable. El miedo ya no tiene la última palabra sobre tu vida porque la tumba está vacía. Jesús no solo nos quitó la culpa, nos quitó el temor. No permitas que el miedo te dicte cómo vivir, porque aquel que venció a la muerte camina hoy a tu lado. Y es esa mi pregunta. ¿Te has refugiado en Él? ¿Le has aceptado como tu liberador y Señor? ¿Has recibido la vida eterna que Él comunica a todos los que creen? Espero que sea así. Padre, que cada uno de los que escucha estas reflexiones en este día pueda haber puesto su confianza en este Salvador maravilloso, que se encarnó, que nació en un pesebre, que murió en una cruz, que resucitó y ofrece salvación a todo el que cree en Él. Maravilloso Evangelio. Damos gloria a Dios por Él. En tu nombre, amén. Hasta mañana. Manteneos bendecibles.